Buenos días, ¿cómo están? Para redes sociales, soy el pastor Enrique. Les anuncio, el pastor Gabriel y Gabriela están en una iglesia en California de rusos. No sé si va a predicar en ruso, pero bueno, ya saben que con eso del don de lenguas todo es posible. Esta mañana yo quiero continuar con la pregunta o la misma escritura que hemos estado usando en Mateo capítulo 16. Entonces, si ustedes quieren, nos familiarizamos de vuelta con esa escritura, ¿sí? Donde Jesús hace la pregunta, y quizás nomás menciono un poquito algunas cosas de esa pregunta. Y lo que el Señor hace, el Señor tiene una virtud de hacer preguntas para cuestionar a las personas, para sacar una respuesta, para que uno pueda reflexionar. Necesitamos desarrollar esa virtud donde uno hace preguntas para obtener preguntas más allá de sí y no, o algo muy sencillo. Entonces, la primera cosa que yo quisiera mencionar en esta escritura, donde Jesús lleva aparte a sus discípulos, y este escenario de cuando Él hace esa pregunta, de donde Él los cuestiona de quién dice la gente que soy yo. La primera cosa que yo quiero que nos hagamos como pregunta a nosotros mismos es por qué el Señor los lleva a ese lugar para hacer la pregunta. O sea, Él los lleva a un lugar que se llama Cesarea de Filipos. Y apenas en el libro del pastor Mel yo descubrí que esa población el pastor Mel ya la conoció físicamente. El Señor los llevó a los discípulos a una población que está al norte de Galilea, y ustedes saben que los discípulos, todos ellos son de Galilea menos Judas, y está como a 50 kilómetros, pero lo hace con toda intención. Y yo quiero que te des cuenta, Jesús siempre tiene una intención en todo lo que hace. O sea, Él siempre mira más allá de lo que nosotros miramos. Una cosa que Jesús hace es que por lo general cuando Él habla, y como es la palabra viviente, Él siempre está considerando lo que está en el pasado escrito de Él y siempre está mirando hacia el futuro. O sea, básicamente es como que hay un espejo retrovisor donde Jesús mira lo que ha pasado y sigue mirando hacia el futuro. Entonces, esta es una cita divina donde Jesús no solamente está pensando en el presente, está pensando qué va a suceder después. Y los lleva a una población aislada, es una población predominantemente de gente gentil, los saca del entorno, de la forma de pensar judía, por decirlo así, hebrea, los lleva a otro lugar muy cercano, pero aparte. Es como cuando nosotros salimos a otro país, de pronto nuestro entorno mental cambia, te das cuenta que es un escenario diferente. Y lo que hay que decir es que Cesarea de Filipos era conocida porque había un gran edificio que uno de los Herodes había construido para César. Ahí era un lugar donde César era considerado Dios. Y en medio de ese ambiente, entonces, el Señor va y hace preguntas. Y la primera pregunta que Él hace, que ustedes ya la han oído del pastor Gabriel, es que hace una encuesta de opinión. ¿Cuántos saben que está muy de moda el tema de encuestas? ¿Y usted qué opina? Entonces le hace la pregunta a los discípulos, ya que los tiene apartados. Y algo que me encanta de Jesús es que nunca es predecible. Siempre va a ser algo sorprendente, siempre va a ser algo nuevo, diferente, que la gente, ¿y ahora qué va a hacer el Señor? Y la primera cosa que Él les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y lo importante, lo que Él quiere sacar, porque la pregunta es vital. ¿Por qué es vital? Porque la gente necesita reconocerlo como lo dice la Biblia que debe de ser. Eso es muy importante. Y yo te hago también la misma pregunta. ¿Tú cómo lo ves a Él? ¿O cómo lo mirabas? Porque eso determina el tipo del Señor que tú tienes y la forma en que lo tratas. Entonces la respuesta que ellos le dan, le hace la pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo?
Y una de las respuestas que la gente da, en la encuesta aparece Juan Bautista. Ellos lo miran como el primo, ellos lo miran como el que fue preparando el camino del Señor. Ellos lo miran y uno de los privilegios que tuvo Juan Bautista, yo me imagino la emoción que tuvo en Juan capítulo 1, cuando lo ve venir y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa revelación, porque viene de revelación, viene de arriba. Revelación es algo que te cae y de pronto lo ve y dice: este es el Cordero. ¿Sabían ustedes que Juan Bautista esperó 30 años para este momento? O sea, 30 años preparándose para ese momento donde él va a anunciar y va a dar testimonio que Él es, del cual las profecías han hablado por casi 4,000 años, y ahora está en carne viva. Y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en ese momento. Ahora, ¿cuántos saben que Juan Bautista murió de dolor de cabeza? Ya lo cacharon, o sea, lo ve ahí. Luego, la segunda cosa, o sea, básicamente, ¿y Juan Bautista cuál era su mensaje? Juan Bautista era súper rudo. O sea, aparte se vestía rarito, ¿están de acuerdo? Pero Juan Bautista enfrentaba a las multitudes y a los religiosos les decía: generación de víboras. A él no le importaba ser políticamente correcto. Él lo que le importaba es hablar las cosas como son. Y lo que estaba produciendo es que la gente era un reformador que quería que la gente se volviera a Dios. Pero decir que Jesús era Juan Bautista era disminuir el valor que tiene Jesús. Lo más importante es que tú y yo lo pongamos en el lugar que Él merece, porque hoy la humanidad lo tiene más abajo de lo que Él es. Y todos lo tuvimos como algo muy bajo, hasta que la Biblia nos presenta y la revelación de Dios nos presenta quién es verdaderamente Jesús. La segunda respuesta de la encuesta es que decían: Él es Elías. Y sigue siendo, aunque Elías siempre se le va a mencionar como el profeta de los profetas, como el más chido de los profetas, aunque Juan Bautista también dijo Jesús que era de los más importantes. Elías fue el hombre que se echa un tiro con los 400 profetas de Baal que sostenía Jezabel. Una de las escenas para mí más importantes que quiero ver llegando al cielo, allá los espero, por cierto. Una de las cosas que va a ser emocionante, cómo se echa el tiro con los profetas de Baal y están ellos clamando por fuego. Y básicamente finalmente no contestan a todo lo que ellos hacen, danzan, se cortan, bailan, hacen todo. Y él se burla de ellos, me encanta ya decir: es que su Dios seguramente está durmiendo, es que su Dios seguramente, y les dice, seguramente está en el baño, es que dice cada cosa. Y finalmente él ora y cae fuego y lame hasta el agua. Y cae casi literal fuego, como una explosión nuclear. Elías es el Señor que ora y por 3 años y medio no llueve. ¿A cuántos creen que Elías tenía poder? O sea, hablando de power, él tenía power. Entonces lo veían como eso, pero a pesar del poder, a pesar de los milagros, fue el tipo que le llevaba la comida a los cuervos, fue el tipo que multiplicaba la harina, era un tipo muy especial. A pesar de eso, todos eran más abajo de quien era Jesús. Y luego dicen, no, otros dicen que eres Jeremías. Y Jeremías era un profeta que cada rato se le conoce como el profeta, ¿qué? Llorón, chillón. Ese Jeremías también constantemente es un profeta que constantemente nomás les hablaba de juicio. Y van a traer juicio y van a ser llevados cautivos por 70 años. Y si no se arrepienten, su mensaje no era muy agradable. Entonces, de todas maneras, la gente estaba confundida quién era Jesús. Hasta que finalmente el Señor dice, bueno,
Ya me dijeron ustedes la encuesta de opinión de los de allá afuera. Pero ustedes, ¿quién dicen? Inmediatamente todos conocemos la historia donde Pedro le cae un rayo del cielo. ¿A cuántos les encanta Pedro? A mí me gusta Pedro, la verdad. Me encanta porque siempre la riega y me identifico con eso. ¿Están de acuerdo? O sea, porque habla antes de pensar, se le ocurre antes de decir y de pronto lo que yo entiendo es que Pedro no supo ni lo que dijo, pero lo dijo. Y entonces dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, de pronto ¿y qué básicamente qué está diciendo? De pronto Pedro lo declara lo que Jesús es en más de 4,000 años de profecía. De pronto él habla de que él era el esperado, que todos los profetas hablaron, que el mismo Moisés habló. De pronto él dice: tú eres el Cristo. Y dice Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está. Y luego dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, yo quiero que nos fijemos en la palabra revelación. Y conmigo, revelación. Revelación es algo que viene de Dios. La palabra revelación aquí es la palabra apocalipto. Y yo por eso te hago la pregunta: ¿ya tuviste la experiencia apocalíptica de tu vida? ¿O piensas que apocalipto es algo que es del futuro? ¿Ya se te reveló Jesús? Porque no es algo que Pedro vino de adentro, vino de arriba. La salvación es cuando Jesús viene de arriba y te prende la luz. Revelación es cuando el Señor te mueve de las tinieblas a la luz. Te da un zape divino y despiertas a las cosas del cielo. No es algo que tú decidiste. Eso es importantísimo, porque lo que más necesita la iglesia hoy es revelación. Tú necesitas más revelación. ¿Ok? Ahora, si nosotros hiciéramos la encuesta, y ya lo estamos teniendo, mucha de la gente hoy en día, para mucho de la gente hoy en día, les preguntamos, si saliéramos allá afuera y le preguntáramos: ¿y usted quién crees que es Jesús? ¿Qué te dirían? Algunos de ellos harían algo como esto: este es mi Jesús. Lo froto 3 veces y hace milagros. O si eres todavía más espiritual, déjenme ver, es que ya se me atoró. Me cuelgo uno más grande. Para muchos esto, ¿cuántos saben que yo no me quiero burlar, pero eso habla de lo limitado que es la revelación que tenemos de Jesús? La gente piensa que Jesús fue un buen maestro, un buen cuate. Otros dicen que era un fracasado, uno que nunca cumplió su misión y muchísimas otras cosas más. Y ojalá y Jesús sea más que esto para nosotros. O sea, no está crucificado, es un Dios que vive. O sea, es un Dios que transforma vida. Es un Dios que llega Pablo y va persiguiendo a cristianos y en 3 días lo hace predicador y no fue a vanguardia. O sea, en 3 días queda ciego, no ve la luz, tienen que llevarlo así como muchas veces me ha ayudado mi esposa a andar, así como que me siento Bartimeo o José Feliciano o no sé qué cosa. O sea,
En tres días, algo hizo el Señor que cambió su vida, un giro de 180 grados. Por completo, transformado, así. Porque Jesús cuando transforma, transforma así. Necesita revelación, hermano. Y la revelación, tú la expresas con lo que haces. Algo que sucede con revelación es que revelación se debe volver, aparte de nuestra confesión, se debe volver nuestra profesión. O sea, no solamente es confieso que Él es el Señor, el Rey del universo, no solamente eso, tiene que ser mi profesión. ¿Cuál es tu profesión de la vida? ¿Cuál es tu profesión? Te hago la pregunta. ¿Cuál es tu profesión? Si todavía no me puedes decir, mi profesión es ser hijo de Dios. Mi profesión es ser cristiano. Mi profesión es voy a seguir a Jesús con todo. Si es tu profesión, te vas a preparar lo mejor posible para conocer al Señor. El asunto es que los cristianos todavía pensamos que venimos a la iglesia y que no somos la iglesia. Nosotros pensamos que Jesús es como la llanta de refacción, que nada más la usas en tiempo de emergencia. Los cristianos pensamos que Jesús a veces es nada más como una aspirina que tomamos cuando nos duele la cabeza. Y básicamente lo que sucede cuando llegamos a Jesús es que necesitamos, di conmigo, necesito una transformación masiva de mi entendimiento. Otra vez, lo que necesito es una transformación masiva de mi entendimiento. Porque ¿qué es lo que pasa? Como no entiendo, toda la vida desde que nacemos tenemos una naturaleza voluntariosa donde hacemos lo que se nos pega la gana. ¿Cuántos se acuerdan de ese corito del Rey? ¿Cuántos se saben el corito ese del Rey? De Vicente Fernández. ¿Qué dice? A ver, ayúdenme. Sobre todo la frase. Con dinero. Y luego, ¿qué es la próxima? Siempre hago. Y llego al teatro cuando se me ocurre. ¿Sí se dan cuenta? Todavía lo seguimos cantando los cristianos, pero necesitamos entender que el Rey es Jesús. No es la aspirina, no es el chico que te trae la pizza. Porque, a ver, Señor, tráeme las bendiciones y por favor a tiempo, no vais a llegar tarde, porque 20 minutos después ya no te doy tu diezmo. O sea, perdón, Jesús es el Rey. Una de las cosas es el Rey de reyes y Señor de señores. Pero te digo una cosa, ¿sabes cómo sabemos quién es el Rey? Tú no los dices con tus pies. Tú no los dices con la actitud. No es de que te pongas la cruz o pongas cara o andes con Biblia. Simplemente es cómo lo tratamos a Él. Y tengo yo aquí algo y quiero invitar a que pase por favor Jesús. La vida generalmente nosotros la llevábamos así. Por favor Jesús, bienvenido, aquí está el Señor Jesús, ¿cómo lo ve? La vida cristiana, toda la vida yo manejé mi vida. ¿Y a dónde la llevaste? Ya me estrellé por acá, ya me estrellé por acá, ya choqué por acá, un bache, no sé cuántas cosas. Pero lo que yo tengo que hacer, la vida cristiana es, cuando uno reconoce a Jesús, es cuando Él, por favor Jesús, ¿quieres tomar el volante? Pero yo puedo ir a andar aquí a un lado y andarle diciendo lo que tiene que pasar. ¿Cuántos han estado a un lado de alguien
que va manejando y no te gusta cómo maneja. Apenas llevamos a una persona, Bernardo y yo a Chalco, y iba un señor que lo que íbamos a llevar a que conociera un terreno, y Bernardo iba medio movido, no movido de alcohol, movido de velocidad, porque son frases a veces, y el señor iba así, y yo iba así. ¿Cómo vamos a ir? ¿Cómo vas tú? Diciéndole al Señor cómo tiene que ir. Es la hora que Él maneje. Él va a llevar a la velocidad que Él quiere. Él va a frenar cuando Él quiera. Él es el Señor. Él es el que te dice lo que hay que hacer. Pero llegó la hora de que los cristianos entendamos que Él es el Hijo del Dios viviente, el Mesías, el que tiene el control. Piensa tú, ¿quién maneja tu vida? Si somos honestos, a ver, muévete, Jesucito, por favor, muévete para allá. Y luego eso de Jesucito, porque yo creo que el señor que iba a un lado aquí, el copiloto ese que iba adelante, yo en la parte de atrás, el señor que iba a ser el agente de ventas, iba jesuciando. ¿Cuántos han escuchado esa frase, jesuciar? Jesucito, ayúdame, Diosito lindo, ay. ¿Sí? ¿Han oído esa frase, Diosito lindo? ¿Cuántos han oído eso de Diosito lindo? No el osito bimbo, no, eso es Diosito lindo. Quiero que leamos una escritura. Gracias, Jesús. Deme un aplauso a Jesús, por favor. Gracias. Quiero que leamos Primera de Juan, porque lo más importante, ahora quiero que lo que entendamos, lo más importante es que si los discípulos no tienen revelación, el futuro de la iglesia está en este momento, que ellos entiendan quién es Él. ¿Sí me escucharon? Porque el Señor sabe que se va a ir, y ahora quienes van a correr con la revelación de la palabra de Dios son los discípulos. O sea, es vital que ellos lo entiendan para que ellos lo pasen, para que los otros lo pasen, para que los otros lo pasen, para que llegue con nosotros. Y saben una cosa, la revelación que tú tienes como papá es la que le pasas a tus hijos. Y todos queremos hijos muy prendidos, pero tengo noticias, tiene que iniciar con padres muy prendidos. O sea, padres que agarran, que no han puesto a Jesús en el volante. ¿Cómo esperas que tus hijos hagan lo mismo? O sea, tienes que transmitirle la revelación a ellos para que ellos la revelación a los hijos, para que siga para adelante. Y es muy importante, y no nomás lo que pase acá, porque tus hijos te ven en tu casa y dicen, ay, mi papá se pone como santo el domingo, pero llega el lunes y es un diablo. ¿Quién los conoce mejor que nuestros hijos? ¿Están de acuerdo? La familia te conoce mejor que nadie. Y lo que necesitamos es que, por eso es urgente que tú tengas más revelación. Porque entre más revelación tienes, más les pasas a sus hijos, más pasa para allá. Y si uno entiende bien, vean lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, una epístola, la primera epístola de Juan, y vean lo que dice Juan, casi en los últimos días de su vida, ya reflexionando hacia un pasado de como 40 años, y está escribiendo y dice, vean lo que dice él: les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto, sí, y oído, lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él está diciendo, lo vimos, lo tocamos, lo oímos. Imagínate la emoción de haberlo oído en vivo. Imagínate la emoción de haberlo visto. Ellos vieron milagros increíbles, ellos vieron resurrecciones, ellos vieron cosas increíbles, y luego lo vieron morir, y luego lo vieron resucitar. Y luego sigue diciendo,
Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue, ¿qué? Revelado. Es lo que dice Primera de Juan. Él es la vida misma, nos fue revelado. Y nosotros lo vimos y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos, les repite, hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Eso es lo que escribe Juan, porque él está muy interesado que también la gente tenga la vida eterna, tenga esa misma revelación. Ahora, si entendemos bien qué hace Jesús, porque Jesús está pensando, cuando está en Cesarea de Filipos, está pensando en el futuro de la iglesia. Y él hace una declaración muy importante. Tú eres Simón, que Simón quiere decir el que escucha, pero a partir de ahora eres Pedro, que significa piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, hoy el mundo tiene una roca. Quiero que miremos una de las rocas que el mundo tiene. Ya nos las van a poner. A la bendita roca, si llega la roca. ¿A poco no? ¿Quién es la roca? Perdón. Íbamos a poner una más así, donde está todo así, pero no queríamos provocar a las chicas. Pero quiero que vean literal una roca, que es lo que significa Jesús. ¿Nos la quieren poner, por favor? Esta es una imagen. Esto es lo que se llama la roca de Gibraltar. Está en territorio español, aunque tiene un toquecito donde los ingleses han metido ahí su cuchara, pero estamos hablando de que es algo inconmovible, inamovible. ¿Qué sucedería si un avión llegara y se estrellara contra esa roca? ¿Saben lo que sucede? El avión queda hecho nada y la roca sigue siendo firme. Lo que tú tienes a Jesús como roca es inconmovible, inamovible. Va a ser atacado, va a ser criticado, pero Jesús siempre va a estar firme. Y sabes una cosa, Jesús crece en nuestras vidas de un Diosito a un Dios enorme, grande, increíble, dueño del universo. Por eso ponerlo como el muchachito que le damos nuestra lista de oración es disminuirlo a la deidad preciosa de lo que Él es. Por eso Jesús necesitaba revelársele a estos discípulos para que lo entendieran. Y si nos damos cuenta, después de este evento acá de Cesarea de Filipos, el Señor 7 días después, en Mateo capítulo 17, Jesús se lleva a los tres. ¿Quiénes eran los tres famosos? Hugo, Paco y Luis. No, no es cierto, los tres famosos, ¿quiénes son? Juan, el encimoso, Pedro, el bocón, y Santiago. A los tres se los lleva aparte a una montaña muy alta, nevada, porque lo que él quiere hacer es, si tienes un poquito de revelación, les quiero dar todavía más, algo más grande. Lo que tú necesitas es una revelación de lo grande que es el Señor. O sea, lo enorme, el creador, es dueño y creador del universo. Que dice que cuenta las islas como polvo en las balanzas, así como polvito, como un poquito de chocomil ahí en tu licuado, así un poquito, así son las islas. Que se sienta en el círculo de la tierra, como que no tiene lugar donde sentarse y dice, bueno, pues me voy a sentar en la tierra. O sea, es algo enorme, pero para nosotros es chuchito. O sea, estamos
Como digo yo, ¿estamos totos o qué nos pasa? Porque si tú lo ves como Chuchito, así lo vas a tratar. Les digo una historia verdadera. Apenas yo vi una publicación donde estuvo nuestro amigo sencillito Dante Gebel, y una pareja que decía: yo quiero que ustedes sean nuestros pastores, los queremos mucho, de otra ciudad, pero nunca podían venir. Y luego veo una publicación donde están en el evento de Dante Gebel, y yo digo: pues no, que no podían venir. ¿Por qué estuvieron? Porque le dieron valor. Yo no estoy celoso, me encanta Dante, no es para criticarlo, al contrario, debemos escuchar lo que enseña. Pero lo que sí debemos entender es que nosotros con nuestras acciones damos valor a las cosas. Ellos me dijeron con sus pies que sí importaba, qué bueno que vinieron. Y nosotros le damos valor a las cosas que el Señor hace. 6 días después, dice Jesús en Mateo 7, Jesús tomó a Pedro y a los 2 hermanos, Santiago y Juan, y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Y mientras los hombres observaban la apariencia de Jesús, se transformó de a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvía tan blanca como la luz. De repente aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. Pedro exclamó: Señor, es maravilloso que estemos aquí. Si deseas, siempre Pedro con sus ideas, si deseas, hagamos 3 enramadas como recordatorios, uno para ti, uno para Moisés y la otra para Elías. Y no había terminado, y de pronto, no había terminado, dice acá, hasta que de pronto una nube cubrió y una voz dijo: este es mi Hijo amado, quien me da gran gozo, escúchenlo a él. Los discípulos, imagínate la voz que se oye, los discípulos están aterrados y el próximo paso es que se van al suelo. Lo que todos necesitamos es una experiencia donde todos nos vamos al suelo y nomás dices: el Señor está aquí con nosotros. Necesitamos en algún momento una revelación de Jesús en pleno, es aterradora. ¿Cómo esperan ustedes que haya sido esa voz? Este es mi Hijo amado, en quien o sea, ¿cómo se imaginan la potencia de la voz de Dios? Cuando el Señor habló en el Sinaí, el cerro temblaba y los de abajo decían: ay, qué bueno que el Moy está allá arriba. Todos estaban así: tú sube, tú, nosotros aquí abajo. Porque no entendemos lo enorme que es nuestro Dios. O sea, lo increíble, el potencial, el poder. O sea que con todo ponchis. Y quiero terminar con una escritura que está en el libro de Efesios, que yo les recomiendo oremos todos los días. La escritura está en el libro de Efesios, el capítulo 1, en el verso 17. Efesios 1, verso 17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Esa oración, yo les puedo decir, es la que más oro, es la que más le pido. Digo: Señor, necesito más revelación, necesito conocerte más, porque es necesario, como dijo Juan Bautista, que Él crezca y yo mengüe. Me tengo que dar cuenta qué tan pequeñito soy, pero qué tan privilegiado soy, en que Él me fue a buscar y me escogió y reveló a su Hijo, y ahora quiere seguir para que le sirva para su proyecto. Porque cuando tú cambias
y dejas que Él maneje, Él te va a llevar al destino por lo cual Él te creó y va a interrumpir tu camino. El apóstol Pablo, después de 3 días, iba en una dirección y le cambió por total la agenda. O sea, de uno lo volvió otro, pero así, en un momento cambia su vida y se vuelve de perseguidor a predicador. Y tú estás aquí porque se necesitan muchos que hablen de Jesús. Si tú estás aquí, el Señor te está diciendo: tienes que hablar de mí. Es la hora de que tomes en serio, es la hora de que hagas de mí tu profesión. No algo que nada más sucede los domingos, es algo que sucede todos los días, para que el Señor nos dé espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál de las riquezas de la gloria en su herencia en los santos. ¿Por qué no se ponen de pie? Levanta tus manos y dile: Señor, necesito revelación. Necesito más revelación tuya. Necesito que tú crezcas y yo mengüe. Necesito, Señor. Necesito pasar esa revelación a mis hijos, Señor. Si están tus hijos a un lado, tómalos y dile: quiero pasar esa revelación a mis hijos, para que mis hijos la pasen a mis nietos y mis nietos a mis bisnietos. Ya no sé cuántas más generaciones. Pásales lo que ya conociste, pero no solamente eso, pásales todo lo demás que el Señor tiene para ti. Pásales el conocimiento completo. Y eso quiere decir que hay una demanda de crecer. Estamos hermanos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de